¿Sabías que algunas personas son más vulnerables a ser víctimas de un delito? Hola, soy Sheila, soy neuropsicóloga forense y hoy venimos a hablar de cómo los factores victimógenos pueden aumentar el riesgo de ser víctima de un delito según el entorno y las características personales de la víctima. Entonces, ya sabes, si te interesa este tema, quédate que te lo cuento. Llamamos factores victimógenos a las situaciones o características de una persona que la hacen más proclive a convertirse en víctima de un delito. Las teorías que apoyan la existencia de estos factores provienen de autores que lo que hacen es poner a la víctima en el centro de este análisis para comprender cuáles pueden ser las causas del delito y qué papel tiene la víctima en estas causas. ¿Y cuáles son los factores victimógenos? Pues a día de hoy los que conocemos los podemos dividir en dos tipos, que serían los factores endógenos, que son los que forman parte de la propia persona, y por otra parte los exógenos, que son circunstancias que nos vienen un poco desde fuera. Vamos a empezar por comentar cuáles son los exógenos que conocemos. Empezaríamos hablando de la edad, ya que es posible que niños o mayores muy adultos sean más vulnerables a ciertos tipos de delitos por su incapacidad de defenderse. Por otra parte, encontramos el sexo, ya que mientras las mujeres estamos más expuestas a violencias pues de trata de personas o abusos sexuales, así como violencia doméstica, por ejemplo, los hombres se encuentran más expuestos a crímenes como homicidios o agresiones en espacios públicos. También podemos hablar aquí de la etnia, y es que algunos grupos étnicos, por razones culturales, por culpa del racismo y de falsas creencias sociales, se encuentran más expuestos a recibir delitos de odio, agresiones, así como abuso institucional o exclusión social. Y siguiendo con estos factores exógenos nos encontramos también la profesión, y es que en algunos trabajos como el de policía, personal sanitario o incluso periodistas, por el hecho de estar expuestos continuamente a terceros, acaban siendo más vulnerables a sufrir violencia, acoso o explotación laboral. Y relacionado también con lo laboral nos encontramos que el nivel de ingresos también es un factor a tener en cuenta, porque al final la pobreza genera una falta de recursos que puede impedir a la persona acceder a la justicia que necesite, así como hacerla más vulnerable a aceptar trabajos en los que termine sufriendo explotación o metiéndose en diferentes tipos de entornos que le hagan más proclive a sufrir cualquier tipo de violencia. Y uno que no suele tenerse tan en cuenta también es el estado civil, ya que esto solo pasa en algunos contextos, pero sí que es verdad que en estos contextos las personas solteras o viudas pueden sufrir más acoso a nivel económico, sobre todo fraudes o incluso violencia doméstica en nuevas relaciones que se hayan generado en la adultez. Otra cosa también a tener en cuenta es el nivel educativo, ya que un bajo nivel de estudios se relaciona quizá también con la falta de información recibida por la persona acerca de sus derechos y de los recursos a los que puede acudir, haciendo que sea más vulnerable a explotación laboral o diferentes fraudes. Y como por desgracia todos sabemos, la procedencia, ya que aquellas personas que han venido de otros países y no cuentan con una red de apoyo aquí, porque no tengan aquí a la familia y quizá aún no tengan amigos que les puedan proteger, las hace más vulnerables a cualquier tipo de delito, ya sea de trata de personas, de explotación laboral o todo tipo de fraudes en caso de que no conozcan la legislatura del país al que han venido. Y para todos la familia será un factor importante, ya que aquellas personas que han crecido en entornos donde la violencia intrafamiliar era la norma son más proclives a seguir siendo víctimas de delitos por haber normalizado este trato. Y finalmente podemos hablar del espacio y el tiempo victimales, ya que pasear solos, sobre todo por entornos aislados y en horas nocturnas, para todos puede ser siempre más peligroso. Y ahora vamos a pasar a los factores endógenos, que como hemos dicho son los que residen dentro de la propia persona y su biología. Entonces, ¿cuáles son estos factores? Por una parte tenemos los factores biológicos, y es que la genética puede hacer que ya seamos, o sea, que tengamos más predisposición a sufrir algún tipo de enfermedad o trastorno que nos haga más vulnerables, ya sea por la dependencia física de terceros o ya sea porque no somos capaces de detectar el peligro o de
apartarnos de ciertas situaciones como haría otra persona. Y esto nos lleva al siguiente factor, que es el estado físico de la víctima, ya que en muchas situaciones de violencia el no poder huir o defendernos por algún tipo de barrera física nos va a hacer más vulnerables también a recibirlo. También podemos hablar aquí de los factores cognitivos de la persona, y es que algunos factores, como serán la toma de decisiones, la percepción del peligro o el procesamiento de la información, pueden hacernos más o menos vulnerables. Así como también los factores psicológicos, ya que la historia de aprendizaje que hayamos tenido o el entorno en el que hayamos crecido, como hemos dicho, nos puede haber enseñado quizá a normalizar algunos tratos y por lo tanto a no ser capaces de captar algunas señales de peligro que nos harían huir si hubiésemos crecido en un entorno más saludable. Y se suman aquí las esferas afectiva y volitiva, ya que tanto la regulación emocional propia como el propio control de impulsos pueden hacer a la persona más resistente o más vulnerable ante diversos abusos emocionales o físicos. También encontramos que algunos rasgos de personalidad, como son la impulsividad, la sumisión o una confianza excesiva, pueden hacer a la persona también más vulnerable. Así como también el propio instinto, ya que la facilidad para captar señales de riesgo y actuar en base a ellas varía según la persona, y esto puede hacer que nos frenemos más o menos a la hora de meternos en situaciones peligrosas. Y también debemos tener en cuenta los niveles de agresividad, ya que una persona totalmente pasiva puede ser detectada como un blanco fácil y por lo tanto acabar siendo más vulnerable en depende qué contextos, mientras que una persona muy agresiva también se va a ver involucrada con más facilidad en entornos violentos donde puede terminar siendo victimizada. Otro factor a tener en cuenta y que está relacionado con otros que hemos comentado anteriormente serán los trastornos mentales, ya que los síntomas de algunos de estos trastornos, como pueden ser la depresión o la esquizofrenia, afectan directamente a la persona a la hora de defenderse, de detectar un peligro o de poder reaccionar ante situaciones de riesgo. Y ahora que hemos conocido todos los factores, tanto los exógenos como los endógenos, es importante tener en cuenta que todos interactúan entre sí, pudiendo potenciar la vulnerabilidad de la persona. En conclusión, que los factores victimógenos pueden hacer más vulnerable a una persona entornos de victimización, y es por eso que la psicología los tiene tan en cuenta a la hora tanto de atender a personas que pueden estar en situaciones de riesgo como al atender a personas que ya han sido víctimas, para así acompañarlas de la mejor manera y buscar la forma de compensar estos déficits que puedan tener y que así la persona sea capaz de defenderse o apartarse lo máximo posible de entornos peligrosos para él o ella. Y soy consciente de que muchas veces este tema abre el debate de si realmente estudiar estos factores, estudiar a la víctima directamente, nos puede ayudar a evitar esta victimización o nos lleva por contra a revictimizar a estas personas y que parezca que es su culpa lo que ha pasado. Por mi parte, para nada es así. Obviamente creo que es súper interesante que se estudie el crimen desde todas sus facetas, que se estudie al agresor así como a la víctima para poder mejorar cada vez más la atención, la prevención, pero me encantará leer en comentarios cuál es tu opinión al respecto. Y yo voy a seguir por aquí, así que ya sabes, si no quieres perderte el próximo vídeo, sígueme.